Adelante. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias a la institución por la invitación. Vamos a ver el día de hoy algunas figuras aplicables en todo procedimiento administrativo. ¿Sí? Para empezar, los procedimientos administrativos son aquella secuencia de actos que son impulsados por la administración pública, ¿no? Por todas las entidades de la administración pública, que no solamente se sujetan al sector público, es decir, no solamente los entes del Estado son administración pública. Y es más, no todos los entes del Estado siempre son administración pública. La administración pública es una cualidad que tienen algunos entes, tanto estatales como privados, en el desarrollo de funciones públicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son funciones públicas? Por ejemplo, el desarrollo de servicios públicos, servicios de saneamiento, servicios de comunicaciones, servicios de transporte, no solamente son desarrollados por entes del Estado, sino también por entes privados, pero a través de autorizaciones, licencias, concesiones dictados por el titular que debe garantizar todos estos servicios, que es el Estado. Otras actuaciones de la administración pública son, por ejemplo, la limitación de nuestro ejercicio libre al mercado. Por ejemplo, si es que nosotros queremos poner un negocio, poner una empresa, necesitamos muchas autorizaciones, muchos permisos. ¿Quién nos va a dar esos permisos? ¿Quiénes nos van a dar estas autorizaciones? La administración pública, ¿no? De esta manera se limita nuestro actuar. ¿Para qué? Para salvaguardar los intereses comunes. O por ejemplo, el día de hoy estaba buscando un dentista, un centro odontológico, ¿no? Y yo tengo la seguridad de que ese centro odontológico tendría que tener todos los permisos. No me tengo que estar preocupando por si tienen personal idóneo, si es que cuentan con la infraestructura adecuada y si es que los insumos que los que portan son adecuados o no para el tipo de prestación de servicios que realizan, porque de eso se encarga la administración pública a través de diversas funciones. Una función, por ejemplo, es la reglamentaria, establecer las normas aplicables por parte de los administrados en el marco del cumplimiento de las leyes, ¿no? El Poder Legislativo es quien emite las leyes, también el Poder Ejecutivo a veces a través de decretos legislativos, y la administración pública es quien reglamenta esa normativa principal de aplicación por parte de los administrados. Esa es una primera actividad que tiene la administración pública, pero no solamente regula la manera en cómo debemos de actuar, sino también fiscaliza que nosotros cumplamos con la norma, ¿no? Seguramente han visto muchos servidores de municipalidades, de Sunafil, de Indecopi, de Sutran, por ejemplo, que supervisan que todos nosotros nos conduzcamos conforme a la normativa, ¿no? Están con sus chalequitos, supervisando, fiscalizando y llenando actas. Esa es otra actividad que tiene la administración pública, precisamente como establece las normas, luego también fiscaliza pues que cumplamos las normas. ¿Y qué pasa cuando no cuando no cumplimos las normas? Pues nos puede imponer sanciones de carácter administrativo que generalmente se materializan en multas o a través también de otras medidas correctivas como el decomiso, como la clausura, como la suspensión de algún derecho, dependiendo de cada caso concreto, dependiendo de la materia, porque las materias en los que incumben el derecho administrativo son vastas, ¿no? Puede ser en materia ambiental, puede ser en materia de propiedad intelectual, puede ser en materia de trabajo, también en energía y minas, en competencia, y también aparte toda la administración interna, ¿no? Que no solamente el derecho administrativo se encarga para ver las relaciones entre la administración pública y los administrados, como por ejemplo
en el caso de las actas de control que emiten las municipalidades respecto a infracciones de tránsito, o también SUTRAN en carreteras, sino también el derecho administrativo se encarga de la parte interna de la administración pública, o cómo se organiza la propia administración pública, y dentro de ese campo también vemos un híbrido son los procedimientos administrativos disciplinarios, por ejemplo, ¿no? Que en los cuales se tienen que seguir ciertas garantías para procesar a los propios servidores y funcionarios públicos que hayan cometido alguna falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones. Dicho todo esto, en todo ese campo de acción, siempre se van a sujetar a procedimientos. Los procedimientos son una serie de actos ya establecidos reglamentariamente, ¿no? Como si fuérase a construirse algo o a preparar algo, ¿no? Que está ya preestablecido, que son una serie de pasos que tenemos que seguir necesariamente para conseguir un resultado final. Y el resultado final, en estos casos del procedimiento administrativo, es un acto administrativo definitivo que ya esté determinado a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de los administrados. Por ejemplo, si nosotros somos 103 personas aquí, ¿no? Si queremos formar una sociedad y queremos dedicarnos al rubro de restaurantes, en franquicias, por ejemplo, y necesitamos sendas licencias de funcionamiento en distintas partes del país, necesitamos acudir a la administración pública para que nos dé los permisos, para que nos dé las autorizaciones, y luego también cumplir con nuestra normativa laboral privada para no tener problemas con SUNAFIL, cumplir la normativa tributaria para no tener problemas con la SUNAT, cumplir con las normas municipales para que si nos fiscaliza la municipalidad no haya ningún problema, y todo ello, ¿no? Siempre, siempre de la mano de la autoridad administrativa. Hay alguien que está con su micrófono prendido, me parece que está haciendo un poco de ruido. No sé si se puede silenciar. Es el audio del compañero Oliver. O mejor silenciamos a todos. No sé si se puede hacer eso. Yo no tengo las facultades para hacerlo desde aquí. Ya, está bien, doctor. Disculpe, vamos a silenciar a todos. Un Bacán. momento, por favor. Ahora puede activar su audio, doctor. Ya. Listo. Perfecto. Igual, si es que tienen dudas, utilicemos el chat, ¿no? Yo voy a estar ahí al pendiente del chat, y si es que construya la clase, que es muy probable que sí, porque en las clases que yo desarrollo siempre nos movemos con el chat y estamos enriqueciendo la clase de esa manera, pues yo creo que es la mejor forma, ¿sí? Aquí les he puesto una imagen de una figura que representa a la autoridad administrativa que está conduciendo, ¿no? Está direccionando el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque uno de los principios que persigue el procedimiento administrativo es el impulso de oficio. El impulso de oficio implica que la autoridad administrativa tiene que evaluar las situaciones pensando, teniendo en consideración que es el quien más sabe del caso, y que los administrados, ya sean personas naturales o personas jurídicas, no tendrían el deber de estar enterados de todos los trámites, de todos los requisitos, de todos los pasos que se tienen que seguir. Y por lo tanto, si es que la persona natural no está ahí al tanto de su expediente, por ejemplo, ello no implica que la autoridad administrativa no pueda tomar acción, ¿no? Eso por parte del el principio de impulso de oficio, que despliega también otros principios análogos, por ejemplo, el principio de celeridad, el principio de eficiencia y el principio de simplicidad. El principio de celeridad implica que el procedimiento tiene que ser el que tenga mayor dinamismo posible, ¿no? El principio de eficiencia implica que la autoridad administrativa debe perseguir los fines
más que los aspectos formales. Y el principio de simplicidad, pues deba de evitarse cualquier complejidad innecesaria. Complejidades, no. Esas son algunas características del procedimiento administrativo, pero visto desde la óptica de la autoridad administrativa como una obligación. ¿Por qué? Porque todo procedimiento administrativo siempre debe perseguir un fin público, ¿no? Independientemente que los administrados tengan un interés propio, por ejemplo, estas dos personas necesitan incursionar en los servicios médicos. Nuestra ciudad, nuestro país, no permite que cualquier persona pueda abrir un local y que preste servicios médicos sin los trámites correspondientes, ¿no? Se necesitan un montón de permisos, no solamente vinculados directamente a los servicios a prestar, sino también vinculados a la infraestructura, ¿no? Al local. Y por lo tanto necesitan que una autoridad administrativa les otorgue esos actos. Y para ello se siguen los procedimientos administrativos. Es notorio que estas personas, que son los administrados, tienen intereses propios, intereses particulares. Pueden tener intereses de fin público, bajo labores altruistas, claro que sí, pero lo propio, lo común es que tengan intereses particulares. Pero la autoridad administrativa no. La autoridad administrativa siempre persigue fines públicos, incluso cuando las solicitudes son por intereses particulares. Por ejemplo, aquí, servicios médicos. A la sociedad en general le conviene que haya más personas que se dedican a los servicios médicos, porque así se va a dotar de mayor competencia en un mercado económicamente relevante, ¿no? Y por lo tanto, bajo economía social de mercado, se mejora los servicios, la calidad y también en aspectos económicos. Entonces, de esta manera evaluamos dos funciones de los administrados, que son el de promover, es decir, iniciar los procedimientos administrativos, o si no también el de colaborar. En el de colaborar tiene que ver con las denuncias, ¿no? Un administrado puede acudir a la administración pública a través de una solicitud, un requerimiento, o también a través de una denuncia. Cuando es denuncia, el administrado solamente es un colaborador. ¿Por qué? Porque los procedimientos que tengan que ver con denuncias para sancionar siempre tienen que ser iniciados de oficio. Y como son iniciados de oficio, los administrados solamente presentan la denuncia para la evaluación de la autoridad administrativa, y la autoridad administrativa se encarga. Nuestro derecho administrativo, el denunciante no puede ni siquiera apelar, ¿no? Una decisión, no puede participar, por ejemplo, en los informes orales en contra de la persona sancionada, salvo algunos caracteres especiales que la norma haya señalado, por ejemplo, en los casos de procedimientos disciplinarios contra fiscales, las personas denunciantes agraviadas sí podrían apelar un archivo, ¿no? Pero en la parte general, por regla general, eso no se ha establecido como tal, porque se le ha señalado que el denunciante tiene la categoría de colaborador simplemente. Y bien, enfocándonos en los administrados, aquellos que por interés propio acuden a la administración pública, se entiende que estos deben de ser titulares del derecho, ¿no? Por ejemplo, yo no podría pedir una licencia de funcionamiento para mi vecino, ¿no? Y aparte que tengan un interés legítimo, es decir, cumpliendo ciertos requisitos para la obtención de esa decisión, de ese acto administrativo. En estos casos, por ejemplo, el ejemplo que estaba viendo de los servicios médicos,
habrá requisitos y condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, que tengan que tener un título de médico especialista en la materia para que se le otorgue esa autorización. Y aparte de ello, dentro del procedimiento, es decir, dentro del procedimiento como trámite, se establecen algunos derechos. Estos derechos forman parte de las garantías del debido procedimiento. Estas garantías se dividen en cuatro factores. Esto no está en la ley tal cual, pero se entiende que esto es así, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en las garantías a conocer, tienen el derecho de acceder al expediente, tienen el derecho de solicitar copias, tienen el derecho de ser notificados. Estas garantías están expresamente establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero todas se engloban a conocer. ¿Conocer qué? Conocer el asunto del que se está tratando. Más aún en los casos que a los administrados son pasibles de una sanción, ¿no? Es decir, se le está instaurando un procedimiento administrativo sancionador. También tienen derecho a defenderse. ¿A defenderse qué implica? Presentar alegaciones, es decir, argumentos, ya sea por escrito o oralmente, pero la forma oral solamente es cuando corresponda. ¿Qué implica esto? Que los administrados pueden presentar alegaciones por escritos siempre, en todo momento, es decir, no solamente en un procedimiento administrativo sancionador cuando se le da el plazo de 5 días para la presentación de descargos, no, sino durante todo el procedimiento. Aún así está en fase sancionadora, aún así está en fase sancionadora. O sea, si se me vencen los 5 días de plazo para presentar descargos, ¿lo puedo presentar al sexto? Sí, sí se puede. Entonces, ¿qué sentido tiene que den 5 días de plazo? Pues tiene sentido de que solamente te van a esperar 5 días para que presentes tus descargos, y luego ellos van a seguir y van a continuar el procedimiento. Pero eso no significa que uno no pueda presentar las alegaciones o descargos correspondientes pasado el plazo establecido. Lo único que sí es que no se va a retrotraer el procedimiento. Quiere decir que si en un procedimiento sancionador ya se ha emitido un informe final de instrucción, por ejemplo, ya no se puede retrotraer esto porque recién se están presentando los descargos, pero de alguna manera no se puede omitir el análisis de los descargos presentados de forma extemporánea, ¿no? Porque las alegaciones por escrito pueden ser presentados en todo momento. En todo momento. En cambio, las alegaciones de carácter oral, no, solamente cuando corresponda. ¿Y cuándo corresponde? Cuando lo dice la ley o el reglamento, expresamente. Si no lo dice la ley o el reglamento expresamente, entonces no corresponde. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo disciplinario se establece que existe el derecho de informe oral en la fase sancionadora ante la autoridad resolutora. En algunos procedimientos administrativos sancionadores, por ejemplo, contra Sinermink, no procede, no se ha señalado así una etapa de informe oral propiamente dicha, pero sí la de alegaciones por escrito en etapa sancionadora, ¿no? Este derecho no es absoluto bajo lo establecido por la propia Ley del Procedimiento Administrativo General, que implica también las garantías a defenderse, a presentar pruebas o a producirlas también, ¿no? A presentarlas o a generarlas, ¿no? Lo que implica testimonios, pericias, videos, fotografías y todo lo que se ocurra que tenga carácter de medio probatorio. Luego tenemos otras garantías a obtener una decisión. A esta decisión tiene que ser debidamente motivada, teniendo en consideración los argumentos de defensa, ¿no? Esto es una garantía híbrida que forma parte tanto del grupo de obtener una decisión como de defenderse, porque ¿de qué sentido tendría que te den el derecho de defenderte si es que no lo van a tomar en cuenta en la decisión? Por lo tanto, es una garantía que tiene una doble dimensión.
¿no? A que se tomen en cuenta los argumentos de defensa. También dentro de un plazo razonable, aquí entra la figura de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores y de los silencios administrativos en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de parte, ¿no? Que si hay tiempo lo vamos a ver más adelante. Y también la cuarta garantía, que es el de impugnar. En impugnar, básicamente tenemos el derecho de acceso a la segunda instancia cuando no estamos de acuerdo con la decisión que se ha emitido en la primera instancia. Esa apelación la va a resolver el jefe inmediato por regla general, o si es que la ley especial establece otra autoridad, pues esa autoridad va a ser. De todas maneras, en un procedimiento administrativo en general, incluso no hay ningún problema para saber quién es el que va a resolver el recurso, porque todo acto administrativo, cuando se apela, dicha apelación se debe presentar a la autoridad que ha emitido el acto y esa autoridad lo tiene que elevar. Vamos a ver, hay algunas preguntas. A ver. En caso de negativa de una licencia, ¿se puede apelar a una segunda instancia en el PAS? A ver, aquí, Eder, hay alguna complicación, creo, en la terminología, porque PAS significa procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y me estás diciendo que se te están negando una solicitud de licencia. No estarían vinculados, pero entiendo yo que te refieres a un procedimiento administrativo, ¿no? Vamos a responder eso. Siempre se puede apelar, ¿no? Si es que te deniegan una solicitud de licencia y tú no estás de acuerdo con dicho acto, puedes establecer cuáles son los argumentos. Quizás generalmente son de indebida motivación, porque no se ha valorado bien los requisitos que has presentado, que los requisitos están de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos, que has presentado que cumples con todas las condiciones, has presentado todos los requisitos para el trámite correspondiente dentro del plazo señalado, y aún así te han negado. Quién sabe por qué. Nos tendrías que señalar algunos más detalles para saber en qué amerita la negativa específica. Pero de todas maneras, como aquí estamos viendo, uno de los 4 grandes derechos o metaderechos de un procedimiento administrativo es el derecho a impugnar, ¿no? Que implica presentar recursos de apelación, recursos de reconsideración o recursos de revisión, solamente cuando así procedan, porque esos son recursos excepcionales. El recurso de apelación es el más común, que es una evaluación por parte de otra autoridad, generalmente el superior jerárquico. En cambio, el recurso de reconsideración lo evalúa la misma autoridad, pero para ello el análisis debe de estar circunscrito en un nuevo medio probatorio, ¿no? Porque si no, no tendría sentido que la misma autoridad vuelva a analizar el caso del cual ya ha tenido una respuesta y un parecer específico. Bien, Luis Tapara nos pregunta: buenas noches, profesor, una consulta. ¿Hay alguna diferencia de la forma en la que la administración valora los descargos y alegatos presentados por el administrado en el marco de un PAS? ¿Se pueden adicionar nuevos argumentos de defensa en los alegatos que no fueron señalados en los descargos? Ya, vamos a ver eso con una nueva diapositiva porque amerita un poco más de campo, ¿sí? Veamos, Luis. Primero, porque tú dices 2 preguntas. Dices, ¿hay alguna forma? A ver, vamos a copiar acá, si se puede. Ah, sí se puede, bacán. ¿Hay alguna diferencia en la forma en que la administración valora los descargos y alegatos presentados por el administrado en el marco de un PAS? Recordemos, ¿sí? El procedimiento administrativo se puede dibujar a través de una secuencia de actos, porque eso es un procedimiento, y al principio podemos ver 2 fases claras, ¿no? La fase instructiva y la fase sancionadora. Mejor llamado fase resolutora, ¿no? Porque cuando decimos fase sancionadora ya nos estamos poniendo en la cabeza que se va a sancionar y no es así, ¿no? Lo que se va a hacer es se va a resolver.
Por eso muchos doctrinarios prefieren llamarlo fase resolutora, pero bueno, en la ley está establecido de esa manera, fase resolutora. Cuando Luis Tapar habla de descargos, se refiere a los que se establecen en esta parte, ¿no? En la fase instructiva, descargos. Pero, como en la ley del procedimiento administrativo general que podemos presentar, un ratito, ya, podemos presentar alegaciones en cualquier momento, entonces se entiende que en fase sancionadora también podemos presentar argumentos, pero que se llaman alegaciones. ¿Cuál es la diferencia? Solamente la diferencia es temporal. No significa que las alegaciones, por ejemplo, estén limitadas a solamente presentar argumentos y a no presentar medios de prueba nuevos, y que en los descargos sí se puede, y que ya ha precluido el derecho, y que no se puede ya presentar nuevos argumentos o nuevos medios probatorios en fase sancionadora, que los descargos deben ser principales y las alegaciones simplemente deben ser complementarias o limitantes. No. La diferencia es temporal, que los descargos están establecidos por un tiempo determinado, que generalmente son de 5 días, según normativa especial, en general, pero las alegaciones están vinculadas a cualquier momento del procedimiento administrativo. Hay algunos procedimientos especiales, como les decía, de Osinerminc, que señalan también las alegaciones en un campo determinado, ¿no? Que son de 5 días, después de que se le notifica el informe final de instrucción. Pero, eso no quita valor a que las alegaciones realmente se puedan presentar en cualquier momento. Igual también en algunos procedimientos administrativos municipales se señala eso, ¿no? Que las alegaciones puedan presentarse durante 5 días, pero se tendría que aplicar la ley general y señalar que las alegaciones se puedan presentar en cualquier momento. No hay ninguna diferencia en la forma en que la administración pueda valorar los descargos y alegaciones, más que todo los temporales, ¿no? Es decir, que los descargos se presentan siempre en este fragmento de tiempo y las alegaciones en cualquier momento. ¿Cuál es otra diferencia enmarcado a esto? Es que las alegaciones, por ejemplo, presentadas en fase sancionadora, ya van a ser evaluadas cuando hay otros actos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un acto de inicio de paz. Aquí ya ha habido un informe final de instrucción y acá ha habido descargos. Obviamente, en la presentación de descargos, lo que se evalúa son los descargos propiamente dichos, aunados del acto de inicio de paz. Pero en las alegaciones se entiende que la administración pública tiene que hacer un análisis más sesudo. ¿Por qué? Porque las alegaciones están vinculadas también, o sea, no solamente, pero también al análisis del informe final de instrucción, ¿no? Es claro que cuando se emitieron los descargos no se pudo evaluar el informe final de instrucción porque este se emitió con la posterioridad, ¿no? Después. Pero cuando ya se presentaron las alegaciones por parte del administrado, se ha tenido la oportunidad de valorar el análisis que ha hecho el órgano instructor en su informe final de instrucción. Y por lo tanto, aquí también estimaríamos otra diferencia, pero se da como consecuencia simplemente a la forma, al tiempo en el que estos han sido presentados, ¿no? Descargos y alegaciones no tienen ninguna diferencia en cuanto a la sustancia, pero sí en el tiempo en que son presentados, y estas serían las diferencias. Tenías otra pregunta. Bueno, también está vinculada a esto. Y dices, ¿se pueden adicionar nuevos argumentos de defensa en los alegatos que no fueron señalados en los descargos? Sí, ¿no? Y no importa si es que ya tenías esos argumentos y no los dijiste, ¿no? Estas alegaciones, por ejemplo, no están supeditadas a nueva prueba. No es que solamente sea nueva prueba para presentar alegaciones y no las puedes presentar. No. Puedes presentar cualquier prueba que tengas, cualquier argumento que tengas, incluso que
hubieses podido presentar en los descargos, pero por estrategia quizás no lo hiciste o por olvido no lo hiciste, puedes presentarlos, no hay ningún problema. De esta manera, por ejemplo, si se te olvida presentar los descargos, si no sabías que tenías que presentarlos entre los 5 días, no leíste bien la resolución del acto de inicio, no tuviste tiempo, pues en las alegaciones puedes suplir estas deficiencias y presentar argumentos adecuadamente. Bien, y Milagros pregunta ¿cuántas instancias hay en un procedimiento administrativo? Vamos a verlo en otra. A ver, ¿cuántas instancias hay en un procedimiento administrativo? Pregunta Milagros. Generalmente solamente hay 2 instancias por regla general. Vamos a ver 3 escenarios posibles, ¿sí? Primer escenario, que es lo más común, ¿no? Que se desarrolla un procedimiento administrativo, por ejemplo, bueno, ya que estamos hablando de un PAS, ¿no? Ante una municipalidad, de un gobierno local, ¿ya? La sugerencia de fiscalización, ¿ya? La sugerencia de operaciones y fiscalización. Decide sancionarte y esta sanción tú apelas y accedes a otra instancia administrativa. Ya no va a ser la sugerencia de operaciones de fiscalización, ahora va a ser la sugerencia de control de sanciones. No necesariamente es el jefe inmediato, ¿no? Por regla general es el jefe inmediato, pero si la normativa especial ha señalado otra autoridad, pues no hay ningún problema. Lo importante es que sea una autoridad distinta y que no esté subordinada a la primera. Puede ser una autoridad especializada y se cumplen con los cánones del debido procedimiento administrativo. Y esta sería la segunda instancia. Si es que en esta segunda instancia hay otra decisión de la cual no estás de acuerdo, digamos que se confirma la sanción, pues ya es un acto que ha causado estado. Y ha causado estado significa que ya puedes acceder al Poder Judicial. Y ahí acaba y se agota la vía administrativa. Tienes otra segunda opción. Otro escenario, perdón, ¿no? Porque aquí ya no hay más opciones para el agotamiento de la vía administrativa en el primer escenario. Ahí se acaba. Hay otra forma de verlo, que es que en aquellos casos que se emite una decisión, por ejemplo, de una solicitud de defensa legal, ¿no? Los funcionarios, los servidores tienen el derecho de que les paguen por servicios de abogados cuando estén afrontando procesos administrativos o penales vinculados a sus funciones. Igual sean servidores o ex servidores, funcionarios o ex funcionarios, tienen ese derecho de defensa legal. ¿Quién las tiene que pagar? La entidad. Entonces se hace una solicitud, ¿no? Y esa solicitud tiene que seguir un procedimiento. Solicitud de defensa legal. ¿Qué pasa si es que no te dan, ¿no? No te declaran infundada tu solicitud de defensa legal? ¿Quién te la da? El titular de la entidad. Y acá hay un problema. ¿Por qué? Porque si tú quieres apelar, pues no hay quien apelar, no hay más no hay más arriba, ¿no? En la escala jerárquica de la entidad y no se ha señalado. ¿Cómo podrías apelar? Pues te vas a otra entidad, que en este caso es el Tribunal del Servicio Civil. Apelas y vas a otra entidad y esta entidad resuelve. Aquí no estamos hablando de una jerarquía orgánica dentro de la entidad, sino una jerarquía funcional. Porque una de las características de la administración pública es la adecuación. No se rige bajo parámetros formales y rígidos. Siempre se puede adecuar, es muy maleable. Y en estos casos, la administración pública ha decidido que el Tribunal del Servicio Civil, que forma parte de Servir, es el ente rector en estos casos y pueda evaluar en segunda instancia las decisiones en materia de recursos humanos emitidas por la entidad. Hay un tercer escenario en los casos en que no hay, ahora sí, ningún superior jerárquico. Digamos, el titular de la entidad emite algo que no tenga que ver con sistemas administrativos, una decisión, y no hay a quien acudir. En estos casos, se presenta un recurso de reconsideración excepcional. Un recurso de reconsideración excepcional implica que la propia autoridad que no tiene
superioridad es un jefe inmediato o algún superior jerárquico, ya sea orgánico o funcional, vuelva a evaluar el caso como si fuera una apelación. Como si fuera una apelación. ¿Qué significa esto? Que este recurso de reconsideración extraordinario no requiere nueva prueba. No requiere nueva prueba. He visto un caso, por ejemplo, bueno, era una municipalidad de una provincia muy lejana, en el cual por ordenanza municipal, se declaró la nulidad de un acto administrativo de licencia, ¿no? Y eso se quería apelar, ese acto, pero el alcalde no tiene superior jerárquico en ese caso, y se presentó en el 2008, creo, un recurso de reconsideración, ¿no? Lamentablemente el abogado no estableció el fundamento jurídico de por qué está presentando un recurso de reconsideración, el carácter excepcional de este, que no requiere nueva prueba y todo ello. Igual no se tendría que hacerlo, ¿no? Porque se entiende que la administración pública tiene que actuar de oficio y conocer todo esto, ¿no? Que para estos casos no se requiere nueva prueba. Pero la oficina de asesoría jurídica no lo vio así y dijo que el recurso de reconsideración tendría que ser declarado improcedente porque no se tuvo nueva prueba, y de plano pues le declararon la improcedencia cuando no tuvo que ser así, ¿no? Y se generaron muchos problemas por ello. Ese es el tercer escenario. Y hay un cuarto escenario, me estaba olvidando, que tiene hasta 3 instancias. Ya, 3 instancias. Vamos a separarlo esto un ratito. Ya, este es el tercer escenario, recuerden. Este es el segundo escenario. Este es el primer escenario, que es el más común, que lo van a ver muchas veces. Y el cuarto escenario está vinculado a que las 2 primeras instancias sean de carácter regional, ¿no? Por ejemplo, en materia de trabajo, en materia de sindicatos, uno va al gobierno regional, se queda también el gobierno regional como segunda instancia, y ya en la tercera instancia se va al gobierno nacional. Esto es cuando esto es primera instancia, se accede a segunda instancia vía apelación, segunda instancia, y se accede extraordinariamente a una especie de tercera vía recurso de revisión. Cuando en segunda instancia no se han respetado precedentes, no se ha cumplido el debido procedimiento o se ha incurrido en errores de derecho, ¿no? Se hace la especie de una casación, de una suerte de casación para el procedimiento administrativo, que se llama recurso de revisión, y es un recurso muy excepcional que solamente procede en aquellos casos establecidos por ley expresa. Por ejemplo, en materia de minería, también cuando ambas, la primera y segunda instancia, sean autoridades regionales, la Ley General de Minería establece que pueden ir al Consejo Nacional de Minería vía recurso de revisión, y ese sería el cuarto escenario, donde vemos ahí que prácticamente habrían 3 instancias, Milagros. Ya. Janina nos pregunta: buenas noches, doctor. Si no elevan el recurso jerárquico, la apelación, ¿en qué sucedería o qué recurso podría presentar? Ya, muy bien. Recordemos, a ver, no sé si es que en las diapositivas hay recursos. A ver. No hay, pero ya las ponemos, no hay problema. Ya. Hay que tener en cuenta que en materia de recursos solamente están los 3 que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Recursos administrativos. Tenemos el recurso de apelación, que es el más común, el recurso de reconsideración y el recurso de revisión. Visto un poco más allá, ¿cuánto tenemos de plazo para presentar? Tenemos 15 días para todos, por regla general, ¿no? Hay algunos, 15 días hábiles, vamos a poner.
que son menos, ¿no? Puede ser esas cuestiones inconstitucionales, por ejemplo, en materia de transportes, en los sumarísimos, dice que se tiene menos días, también se tiene menos días para las sanciones leves en carácter de disciplinario policial. Podría debatirse que es inconstitucional, pero bueno, así está en la ley, ¿no? La regla general es que sean 15 días hábiles. Y para la resolución de estos en apelación son 30 días hábiles, es decir, que la autoridad tiene. En reconsideración son 15 días hábiles según la modificatoria de la normativa y en revisión son 30 días hábiles. ¿Ya? Pero para ello existe plazos que no están regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero sí en la normativa especial, ¿no? Por ejemplo, vamos a copiar la pregunta de Janina para dar pase a esta diapositiva. Janina nos pregunta, si no se eleva al superior jerárquico la apelación, ¿qué sucedería o qué recurso se podría presentar? Demos el caso que el recurso de apelación no se eleva al superior jerárquico. Y recordemos que superior jerárquico no significa solamente jerarquía orgánica, sino también jerarquía funcional. Por ejemplo, hablando del Tribunal del Servicio Civil, que tiene jerarquía funcional respecto de la Oficina de Recursos Humanos de todas las entidades, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué dice el reglamento del Tribunal del Servicio Civil? Que los recursos de apelación tienen que ser elevados al Tribunal del Servicio Civil en 10 días hábiles. ¿Qué pasa si es que no lo hacen, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer dos cosas. Uno, presentar una solicitud de queja por defectos de tramitación, u otro, solicitud de intervención. ¿A quién presentas la solicitud de queja por defectos de tramitación? Al superior jerárquico, orgánico, esto sí, orgánico, de quien no está elevando el recurso de apelación. La solicitud de queja por defectos de tramitación se presenta cuando hay dilaciones en los plazos o vulneración de derechos en algún trámite administrativo, ¿no? Ojo que no estoy poniendo la queja como un recurso, porque no es propiamente un recurso, ¿no? Abre la apertura de otro procedimiento para sanear el principal. Se presenta una queja, por ejemplo, al gerente de administración de la entidad, que es el jefe inmediato de recursos humanos, para decirle que no está cumpliendo con la elevación al Tribunal de Servicio Civil, ¿ya? Y ese jefe tiene que evaluar la solicitud, trasladarlo al quejado y presentar unos descargos. Y luego emitir una resolución y ordenar que se cumpla con la normativa y se eleve. Otra idea también ya va a depender de contra qué entidad estés luchando, esta es estrategia, una solicitud de intervención al ente rector, cuando haya entes rectores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si al Tribunal de Transparencia quieres acudir vía apelación y la entidad no eleva tu apelación, ¿no? Entonces acudes al ente rector en estos casos, que es el Ministerio de Justicia, y le solicitas que intervenga, porque no está elevando tu solicitud dentro de los plazos establecidos. En este caso de una apelación ante el Tribunal de Servicio Civil, acudirías al ente rector, que es Servir, ¿no? Servir no solamente tiene dentro de su organigrama al tribunal, sino también tiene varias gerencias, ¿no? Dentro de una de las gerencias es la gerencia de recursos humanos, me parece que no es la Oficina de Recursos Humanos de Servir, sino es la encargada de evaluar el sistema de recursos humanos en todo el país. Entonces ellos se encargan de hacer supervisiones. Y si es que le llegas eso, yo tengo, bueno, particularmente muy buenas impresiones con esa gerencia, que actúan muy rápido en el término de 2 días, hasta el día siguiente pueden acudir para solicitar información, ¿no? Y para exhortar también a las entidades de que cumplan con los plazos normativos. Eso es lo que podrías hacer.
Darwin nos pregunta, si se ha emitido una carta donde le solicita requisitos a un administrado en un procedimiento administrativo, sin embargo, posteriormente la administración se percata que se percata que ha sido emitido con normas derogadas, ¿se debe declarar la nulidad de oficio con todo el procedimiento que ello implica o cuál es el procedimiento a seguir? A ver, lo primero no entendí muy bien, pero lo vamos a ver dentro del del marco de un procedimiento, ¿ya? Vamos a guardar un ratito, Darwin, tu pregunta para ver si es que hay más preguntas sobre procedimiento y la voy a juntar con esa, ¿no? No te preocupes que sí se va a resolver. Ya, ahora que como estamos en recursos, quiero solamente ver los recursos. Y Miriam justo nos pregunta sobre recursos. La resolución que resuelve el recurso de apelación, ¿tiene sí o sí que trasladarse al administrado, notificarse o hay excepciones? Ya, bien. Acá está la pregunta, ¿no? Para que la lean todos. Buenas noches. ¿La resolución que resuelve el recurso de apelación tiene que trasladarse? Sí, ¿por qué? Acabamos de ver algunas garantías de los derechos de todo procedimiento administrativo, que tiene que ser a conocer y a obtener una decisión. Juntamos estas dos garantías y tenemos a conocer la decisión. Todos los administrados tienen el derecho de conocer cuál es la decisión para la solicitud presentada. En este caso, la solicitud es el recurso de apelación. Melissa nos pregunta, en el caso del informe final de instrucción, si no se evalúa nueva prueba para emitir el IFI es informe final de instrucción, ¿es necesario notificar al administrado para emitir posteriormente la resolución de sanción? A ver. Ya lo vi. Vamos a pegar acá. Esta es una pregunta de Miriam y Melissa, perdón, de Melissa. Y para verlo tenemos que denotar que en un procedimiento administrativo sancionador tiene la parte instructiva y tiene la parte sancionadora, ¿no? El informe final de instrucción se da justamente acá cuando termina la fase instructiva. El IFI o informe final de instrucción contiene la última opinión del órgano instructor, que es la autoridad que ha iniciado este procedimiento administrativo. Y este IFI, este informe, esta última opinión, constituye un insumo básico que tiene la autoridad sancionadora para emitir una decisión. Este IFI no contiene ninguna decisión. El instructor solamente tiene la posibilidad de decidir el inicio. Decide el inicio del procedimiento administrativo sancionador y el sancionador tiene la capacidad de decidir si es que el servidor es responsable, perdón, si es que el administrado es responsable o no, es decir, si es que se le va a poner la multa o no. Pero acá a través del IFI no se decide, el instructor ya no tiene capacidad de decidir, aquí solamente recomienda. Pero, esta recomendación no se hace sobre la nada. Esta recomendación se realiza una valoración de lo actuado en primera instancia. Y también acerca de un análisis propio del caso, que no necesariamente es el del inicio. Porque tras hacer una revaloración, el órgano instructor podría cambiar algunas circunstancias conforme a su interpretación. No podría cambiar, por ejemplo, la conducta imputada, no podría cambiar la norma jurídica que se está vulnerando, no podría cambiar el tipo infractor, eso no se puede cambiar, eso debe de ser sellado y sacramentado, eso no se cambia, pero sí puede cambiar, por ejemplo, el análisis del estándar probatorio, el análisis de las pruebas que se haga o el análisis de la interpretación que se esté realizando en esos casos.
Y como el administrado tiene derecho a conocerlo, independientemente que no haya presentado nuevas pruebas, independientemente incluso que no haya presentado argumentos o descargos, tiene el derecho de conocer. ¿No? Recordemos otra vez, en las primeras diapositivas habíamos visto los derechos o garantías de todo administrado en un procedimiento administrativo. Tiene el derecho a conocer cuáles son las valoraciones, decisiones o recomendaciones de la autoridad administrativa, más aún en estos casos que involucran intereses del administrado, ¿no? Porque es posible que se le vaya a imponer una sanción. Este IFI entonces siempre tendría que ser notificado a efectos de poder presentar las famosas alegaciones. Alegaciones no solamente al inicio de paz, sino también a este informe final de instrucción. Ahora también, cambiemos un poco la pregunta. ¿Y qué pasa si en ese IFI se recomienda que se archive el caso porque no hay lugar a sanción, no hay infracción administrativa? Y el órgano sancionador, ya haciendo una valoración de este informe final de instrucción con todo lo actuado en fase instructiva, también piensa lo mismo. Es necesario notificarle al administrado para luego decidir el archivo. Si vemos desde un aspecto formal, diríamos que sí, porque el administrado tiene derecho a conocer, ¿no? Pero bajo criterios de eficacia y de dinamismo, de celeridad, es posible que no se le notifique, que no se le dé a conocer el informe final de instrucción cuando la decisión sea absolutoria, ¿no? O la decisión sea de archivo del procedimiento, la decisión sea a favor del administrado. Si es a favor del administrado, pues no va a haber ninguna vulneración porque no es necesario que presente alegaciones si es que se le está absolviendo de la conducta imputada, de la infracción administrativa que en un inicio se pretendió evaluar, ¿no? En esos casos, se cree que sí, no está regulado expresamente, es decir, no, la normativa aplicable no te dice que cuando el órgano sancionador pretenda no sancionar conforme a lo recomendado por el informe final de instrucción, entonces no se notifica, no dice eso, pero por criterios de eficacia y celeridad, ahí serían las únicas veces en las que sí sería posible no notificar al administrado el informe final de instrucción sin vulnerar su derecho de defensa, ¿no? El juego, el análisis que se hace de estas variables es bajo la óptica de respetar el derecho de defensa que tienen los administrados. Aquí hay otra pregunta sobre apelación, que es precisamente la segunda. Giovanna nos dice, el caso es que presenté un recurso de apelación y no lo elevaron al superior. Ah, ya, estamos aquí entonces. Acá. Ajá. Y no le elevaron al superior. Y que ante la entidad señaló que no se eleva en vista que no hay pronunciamiento de fondo y tan solo se ha dispuesto la devolución del expediente. Igual puedes presentar tu queja por defecto de tramitación porque parece que no te están argumentando debidamente, ¿no? Salvo que tú estés analizando mal el acto administrativo y realmente no se trata de un acto administrativo, lo cual dudo, pero de todas maneras me reservo la opinión. Si quieres, igual al final voy a dar mi número de WhatsApp y podemos ver el tema ya porque tu caso, Giovanna, merita una situación particular de análisis de documentos y eso no lo podríamos ver en clase, ¿no? En clase vemos los aspectos generales del caso para que todos podamos aprender mérito a las preguntas, algunas particularidades del procedimiento administrativo, ¿no? Y lo que hemos visto gracias a tu pregunta, Giovanna, es que los recursos administrativos solamente son 3, ¿no? Hay muchas veces se dice recurso de queja, presentemos recurso de nulidad, esos recursos no existen, solamente existe el recurso de apelación, reconsideración y revisión. Y aparte tenemos de la mano otro instrumento, no es propiamente un recurso, que es la solicitud de queja. Bien, Eder nos pregunta qué hacer si la entidad no se pronuncia ante una petición. Entonces vamos a ver para tal efecto la diferencia entre algunos procedimientos. Sí, vamos a ver acá.
Ya, listo. Esta es la pregunta de Eder Pilares. ¿Qué hacer si la entidad no se pronuncia ante una petición? Y para lo cual tenemos que saber qué categoría tiene tu petición, porque los procedimientos administrativos pueden ser de dos tipos: de aprobación automática o de previa evaluación. ¿Qué significa de aprobación automática? Que cuando tú lo solicitas y lo presentas en mesa de partes, ya de plano se te está dando la razón, ¿no? Es automático, no requiere ningún procedimiento, más que quizás al final ya ratifican la decisión, pero que sea aprobado de forma automática. Hay algunos procedimientos que son así, por ejemplo, reconocimientos, solicitudes, por ejemplo, cuando una tienda, una bodega quiere ampliar su giro de negocio, quiere poner una librería también. Eso es de aprobación automática, solamente va a la municipalidad y les avisa. Se entiende ya aprobado automáticamente su solicitud, ¿no? No tienen más que hacer. No tiene que esperar a que le llegue el acto administrativo, solamente con el sellito ya se entiende por aprobado automáticamente. No hay ningún procedimiento. Entonces aquí pues tampoco amerita ningún pronunciamiento en específico. En los de previa evaluación sí hay cierto problema porque aquí hay que esperar a que la administración pública nos dé una respuesta expresamente. Y por ello surge la variable del tiempo. ¿Qué pasa si la respuesta es expresa? La respuesta expresa puede ser fundada, entonces no hay ningún problema, o la respuesta expresa dentro del tiempo puede ser infundada. Si la respuesta expresa es infundada, a esta respuesta expresa, pues tú la impugnas y es una de las garantías que tienes como derecho administrado y que responde a tu pregunta. Ah, no, perdón, que es que no se pronuncia. Eso lo vamos a ver acá, ¿no? Cuando tú impugnas una respuesta expresa a través de los recursos, ¿no? Recurso de reconsideración, de apelación o de revisión, en el caso que ya hayas agotado una segunda instancia administrativa, pero no de marco nacional. Ahora vamos con tu pregunta. ¿Qué pasa si después del tiempo establecido, digamos que son de 30 días hábiles, que tiene que demorar el procedimiento, no hay ninguna respuesta expresa, hay un silencio? Opera el silencio administrativo, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué implica que sea positivo? Date a entender de que es fundado. Según el texto único de procedimientos administrativos de la entidad, hay muchos procedimientos que son de carácter positivo. Por ejemplo, las licencias de funcionamiento. Si es que no hay ninguna resolución expresa, ningún acto expreso, pues da cuenta que es un fundado si es que ha pasado el tiempo establecido, según lo establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la entidad. Pero hay otros procedimientos donde el TUPA, es decir, ese texto único de procedimientos administrativos, dice que está sujeto a silencio negativo, es decir, cuando la administración no te dice nada, imagínate que te está diciendo que no, que es infundada tu solicitud. ¿Esto por qué? Porque es una garantía de los administrados el no tener que esperar para toda la vida la administración pública, ¿no? Y se da esta salvaguarda para nosotros para que podamos acceder ya vía recurso a otras instancias, ¿no? Le damos un tiempo establecido a la autoridad y si no, pues ya imaginamos que nos han dado la razón y acudimos vía recursos. ¿Cómo impugnamos este silencio? A través del recurso de apelación o a través del recurso de revisión en caso sea excepcional, aplicable en el caso concreto, ¿no? Cuando esté establecido legalmente y también cuando haya sido una autoridad regional el que haya actuado en segunda instancia administrativa. Aquí lo que apelamos es el silencio prácticamente, o simplemente decimos que interpongo recurso de apelación en contra de la resolución ficta o en contra del acto ficto, ¿no? Ficto, acá digamos ficto
Ficto porque es ficticio, ¿no? Porque es fantasma, ¿no? Realmente no existe ningún acto administrativo expreso, pero por la ficción del derecho administrativo, pues hagamos de cuenta que sí. A ver, Mario Gómez nos pregunta, para el escenario 3, ¿cuál es la base legal para interponer recurso de reconsideración excepcional? Pues la ley 2744 que está ahí en su aula virtual. A ver, Ronald dice, ocurre que generalmente si se eleva el recurso de apelación ante el superior y si no, uno reclama verbalmente. Eleva el recurso si no existe pronunciamiento por parte del superior. ¿Qué se debe hacer? No entiendo muy bien la gramática, Ronald, perdón. Vamos a leerlo otra vez. Ocurre que generalmente si se eleva el recurso de apelación ante el superior y si no uno reclama verbalmente, eleva el recurso si no existe pronunciamiento por parte... No entiendo, perdóname, Ronald. Si es que podrías reescribir el texto, me ayudarías mucho. Ya, Eder nos pregunta si en una solicitud de reposición, hablando acá de silencios, muy bien las preguntas sobre el tema, reposición de trabajador CAS ante una municipalidad y esta no resuelve, ¿la petición se puede apelar ante este silencio? Sí, muy bien, ¿no? Acá estamos viendo un caso de Eder que nos dice que es un procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo sujeto a previa evaluación, donde se aplica el silencio, que es negativo. ¿Qué hacemos? Nos damos dar cuenta que es infundada, hagamos la idea que es infundada y apelamos. Recurso de apelación. En este caso, ¿a quién? Al superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico en materia de reposición de trabajador CAS? Como está vinculado al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el Tribunal del Servicio Civil. Bien, Janina nos pregunta, en el caso de Fuerzas Armadas, el procedimiento administrativo sancionador se basa en la ley 29131. Sobre el recurso de apelación, si no me resuelven, ¿a qué instancia podría recurrir? ¿O cómo podría agotar la vía administrativa? Ya, muy bien. Si es que estamos en segunda instancia y dan el silencio negativo, en segunda instancia se entiende que ya no puedes acceder a otra más, ¿no? Porque recordemos, dentro de unas preguntas estaba acá los escenarios, y aquí se aplica el primer escenario, donde solamente hay dos instancias. Y si es que a esas dos segunda instancia la culminamos con un silencio administrativo negativo, se entiende que ya no podríamos recurrir a otra instancia administrativa más. Por lo tanto, podremos acceder al proceso contencioso administrativo. Las materias impugnables en un proceso contencioso administrativo, es decir, recurrir ya al Poder Judicial, precisamente en estos casos, es el silencio administrativo. Y va de la mano con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque prácticamente el silencio lo negativo implica una infundada. Imagínate tú, o date la idea, Yanina, que te están diciendo que no, prácticamente, ¿no? Por el paso del tiempo ya el administrador puede hacerse de la idea de que es una negativa a su solicitud y por lo tanto puede ya acogerse al silencio administrativo negativo y presentar la demanda de acción contenciosa administrativa para recurrir al Poder Judicial. Héctor pregunta, en el caso que confirman mi sanción en servir, ¿puedo acudir a otra instancia? ¿Y qué tipo de instancia sería, no? Otra vez nos vamos a las diapositivas de los escenarios. Y en tu caso, Héctor, estaríamos en el escenario 1. Hablando de PAT, por ejemplo, en estos casos de PAT, si tu entidad te ha sancionado, has apelado y a una segunda instancia ha sido el Tribunal del Servicio Civil, y el Tribunal del Servicio Civil ha confirmado la sanción, es decir, no te ha dado la razón, entonces se entiende que este es un acto que ha causado estado. ¿Qué estado? Estado demandable. Entonces ya no se puede acceder a otra instancia administrativa, pero sí puedes acudir al Poder Judicial vía acción contenciosa administrativa. Magda pregunta, ¿me puedes explicar los pasos para presentar un recurso de apelación cuando es ficta? ¿Cómo debo de presentar? ¿A qué autoridad? Es lo mismo, Magda.
Es lo mismo. Imagínate que esa resolución ficta, fantasma, que no la tienes, pero que por ficción existe, esa es la que vas a apelar. Muchos abogados ponen así, ¿no? Si esta es su apelación, en el acápite 1 de expresión concreta de lo pedido, ponen interpongo recurso de apelación contra el acto ficto recaído por silencio administrativo negativo ante la omisión de respuesta dentro del plazo legal establecido de mi recurso de apelación presentado mediante solicitud número tal, ¿no? Se entiende que lo que estás apelando es la omisión a la respuesta para acceder a una segunda instancia administrativa, o si no, ya al interponer a la acción contenciosa administrativa cuando ya se ha agotado la vía, ¿no? Pero Magda, tu pregunta, entiendo yo que es para presentar un recurso de apelación, entonces el silencio se ha dado en primera instancia administrativa. Simplemente es un cambio de redacción nada más. Hasta la idea que es una resolución fantasma nada más, que tiene los mismos efectos que una denegatoria. Bien, Wendy Morán nos pregunta en qué caso se interpone el recurso de revisión. Bien, aquí ya estábamos viendo. El recurso de revisión se plantea solamente cuando así lo establece la ley, ¿no? Por ejemplo, en materia de sindicatos, existe el recurso de revisión. En materia de minería también existe el recurso de revisión. Son muy pocos los casos en los que se admite el recurso de revisión. Y la idea general es que la primera y la segunda instancia sean autoridades regionales. ¿Para qué? Para uniformizar la jurisprudencia administrativa se requiere que una autoridad nacional al menos sea la segunda instancia. Pero en algunas materias, por ejemplo, en materia laboral no es así, ¿no? Por formar parte del gobierno regional, por parte de la gerencia regional de trabajo en muchos casos, ¿no? Y en esas situaciones se puede ir a una suerte de tercera instancia administrativa para que una autoridad nacional lo establezca, ¿no? Esta era el análisis que se hacía antes, se tenía que ver que hay autoridad nacional y todo ello, pero conforme a la modificación del decreto legislativo 1272, pues han hecho más fáciles las cosas y se dice que solamente procede este recurso cuando así lo establece la ley. Entonces tienes que ver si la ley especial establece que hay la posibilidad de presentar estos recursos. No tengo la diapositiva ahorita, pero al final de la clase te voy a mostrar también exactamente cuáles son esas leyes. ¿Sí, Wendy? Te lo prometo. Bien, y Merlin nos pregunta, buenas noches, en caso de infracción M01, creo que es el de conducción en estado de ebriedad, ¿no? De septiembre de 2022 y hasta la fecha no ha llegado la resolución sancionadora. ¿Se puede apelar en dos instancias o qué se debe de hacer? No, Merly. Recuerda que los silencios, porque si es que no te han llegado nada de resolución, entiendo que quieres apelar el silencio, los silencios operan cuando son procedimientos iniciados a pedido de parte, ¿no? Estos procedimientos son a pedido de parte. Cuando tú solicitas, cuando tú quieres el acto, ¿no? Y por eso es de aprobación automática o de previa evaluación. Pero hay otro tipo de procedimientos administrativos que son iniciados de oficio, que no tienen nada que ver con esto. Y dentro de esos procedimientos administrativos iniciados de oficio son los procedimientos administrativos sancionadores. Por lo que en un procedimiento administrativo sancionador no hay silencio. El silencio, mire, está dentro de los procedimientos administrativos iniciados por iniciativa de parte. En un procedimiento administrativo sancionador no aplica silencio, aplica caducidad. Si es que han iniciado el procedimiento, ha pasado 9 meses y no lo han culminado, el procedimiento ha caducado.
y no podrían sancionarte dentro de ese procedimiento. Tendrían que iniciar otro siempre y cuando la potestad sancionadora no haya prescrito, ¿no? Y eso es un argumento de defensa también. La caducidad opera en los procedimientos administrativos sancionadores y no los silencios administrativos. Marianelli pregunta, buenas noches, ¿es necesario que la resolución que apertura investigación preliminar haga una precalificación de las posibles faltas? No es necesario, ¿no? Y no es necesario tampoco, a menos de qué materia me estés hablando, Marianelli, porque me estaba enfocando en un procedimiento disciplinario según la Ley de Servicio Civil. Si me dices, podríamos establecer con mayor criterio, Marianelli, pero por regla general no es necesario. Pero muchas veces se hace eso, ¿no? Pero bueno, igual no se está sujeto a que el órgano instructor haga eso. Ah, bueno, Marianelli dice sí, de disciplinario. No hay ningún problema para ello. Ahora, Eder pregunta, la diferencia entre prescripción y caducidad administrativa. Ya. A ver. Prescripción y caducidad. Vamos a verlo. Donny, por favor, no accedas a la pantalla. Necesito ayuda, por favor, porque Donny está accediendo al uso de la pizarra del Zoom. ¿Hay alguna forma de evitar eso? ¿O lo hacemos independientemente? Porque creo que si me voy a otra diapositiva igual va a estar ahí. Bueno, ya. Respondiendo a la pregunta de Eder Pilares, vamos a ponerlo acá. La diferencia entre una prescripción y caducidad administrativa. Cuando hablamos de prescripción, se refiere a la pérdida de la potestad sancionadora administrativa a razón del tiempo. Y cuando hablamos de caducidad, se refiere a la pérdida de la potestad sancionadora administrativa a razón del tiempo. Si me vas a decir, es lo mismo. Eso es lo que se parece, ¿no? Ambos son formas de que la autoridad administrativa pueda perder la potestad sancionadora por causa del tiempo, es decir, pasa tiempo y no acciona, no hace nada, y como no hace, pierde esa potestad. Pero operan bajo diámetros distintos. ¿Cuándo opera una prescripción o cuál es el plazo de prescripción y cómo se computa la prescripción? Desde que se configura la infracción. Se configura la infracción, se produce la infracción y la autoridad administrativa tiene un tiempo determinado para iniciar, ojo, iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Se inicia el procedimiento administrativo sancionador y con este inicio se suspende el plazo de prescripción. El plazo de prescripción opera acá. ¿Cuánto tiempo de plazo tiene la entidad? 4 años. En procedimientos disciplinarios, según la Ley de Servicio Civil, son de 3 años, ¿no? Pero como estamos hablando en general de procedimientos sancionadores, pues es de 4 años que se tiene para iniciar el PAS. Ahora, una vez iniciado, hemos dicho que se suspende ese plazo, entonces ya se deja de contar y empieza otro plazo, es decir, ¿cuánto se tiene de tiempo para culminar el PAS? Es decir, la entidad tiene no solamente un plazo para iniciar, sino también un plazo para culminar lo iniciado. ¿Cuánto es este plazo para culminar lo iniciado? 9 meses, que pueden ser ampliados por 3 meses más, pero debidamente motivado. ¿Qué pasa si es que no se culmina el procedimiento dentro de este plazo? Entonces opera la caducidad administrativa. Entonces, la prescripción está sujeta al plazo que tiene la administración pública de iniciar el procedimiento administrativo sancionador una vez se haya producido la infracción, y la caducidad administrativa
es el plazo por el cual la administración pública puede perder la potestad de sancionar dentro de un procedimiento ya iniciado. Otras implicancias más que se tienen aquí en el procedimiento administrativo sancionador es que cuando un procedimiento sancionador caduca, es decir, pasaron los 9 meses y no ha habido una resolución final que culmine el procedimiento, entonces se tiene que volver a iniciar nuevamente. Y para ello se tiene que ver el plazo de prescripción. Ya a lo que ha pasado el tiempo, ¿ha prescrito o no ha prescrito? Porque puede ser que haya prescrito, entonces ya no pueda volverse a iniciar, ¿no? Pero si no, pues se puede volver a iniciar, y si es que caduca, otra vez se tiene que volver a iniciar hasta siempre y cuando no prescriba. Esto sucede así en los procedimientos administrativos sancionadores, pero en el procedimiento administrativo disciplinario, que acá ya doy unos criterios diferentes, no es así. Este plazo es de 3 años, o bueno, puede ser también 1, desde que la Oficina de Recursos Humanos tome conocimiento de la falta, lo que ocurra primero. No, perdón, lo que siempre va a estar sujeta a la toma de conocimiento de recursos humanos, pero si es que no toma conocimiento, pues lo de 3 años, normal. Es decir, si es que recursos humanos toma conocimiento cuando ya han pasado los 3 años, ya prescribió, se entiende, ¿no? Y este plazo, que se podría decir de caducidad, pero no es de caducidad, es de 1 año. Es decir, el plazo para culminar un procedimiento administrativo disciplinario es de 1 año. Pero esto no está sujeto a caducidad, sino la ley dice que es prescripción. Bueno, son particularidades de lo que está regulado en la ley del servicio civil, que no se acoge a los cánones de otro procedimiento administrativo sancionador, porque acá dice que también es prescripción, ¿no? Prescripción de 1 año del procedimiento, eso no tiene sentido con la doctrina administrativa, pero bueno, digámosle prescripción del procedimiento y prescripción de la potestad disciplinaria para iniciar un procedimiento administrativo, ¿no? Para iniciar y para culminarlo. ¿Qué implicancias tiene, no? Como es prescripción, si es que la entidad no sanciona disciplinariamente al funcionario o al servidor dentro de 1 año, ya pierde, ¿no? No es que pueda poder iniciar otra vez el procedimiento administrativo, ya no puede. Esos son los efectos de la prescripción. En cambio acá, como se llama caducidad en un procedimiento administrativo sancionador, entonces, si bien es cierto, el plazo podría ser menor, que es de 9 meses, pero si caduca el procedimiento, se puede iniciar nuevamente siempre y cuando no haya prescrito. Melissa pregunta, si el infractor reconoce la infracción realizando el pago de la multa, ¿corresponde archivar el procedimiento sancionador? ¿Se realiza el archivo mediante una resolución? Y si es así, ¿cuál sería el contenido? No se archiva porque en los casos en que se archiva el procedimiento, se dice así, generalmente se está hablando de que no hay responsabilidad, ¿no? Lo que se archiva es el expediente, cuando culmina, eso sí. Pero si hablamos de archivar el procedimiento, siempre está vinculado a que no hay responsabilidad. Lo que se hace es que si ha habido reconocimiento de la infracción dentro de un procedimiento administrativo sancionador, entonces se culmina siempre determinándose responsabilidad administrativa. Tal es el caso que el administrado ha reconocido así su responsabilidad, ¿no? Igual es una resolución muy corta, ¿no? Ya no amerita tanta motivación porque el estándar probatorio ya ha sido suficiente en estos casos. Williams, otra vez nos estás diciendo explicar la diferencia en caducidad y prescripción, pero acá precisamente ya la estábamos viendo en mérito a la pregunta de Eder. Si es que tienes otra pregunta, Williams, sobre prescripción y caducidad que lo hemos visto en esta diapositiva, pues igual preguntas. Luis Tapara justamente nos pregunta sobre prescripción. Dice, doctor, disculpe, el plazo de prescripción interrumpido por el inicio de paz es reanudado cuando la administración paraliza o deja inactivo el procedimiento por más de 25 días hábiles. Es correcto. Luego de ello, la prescripción ya no podrá volver a ser interrumpido. En ese caso, mi consulta es la siguiente. Si luego de iniciado el paz, que se declara la caducidad disponiéndose que se emita una nueva resolución de inicio, ¿la prescripción se puede volver a interrumpir? A ver, me perdí un poco en lo último.
si luego de iniciar el PAS que se declara la caducidad, ya entiendo que no se ha resuelto dentro de los 9 meses, disponiéndose que se emite una nueva resolución de inicio, la prescripción se vuelve a interrumpir. Ya, una cosa es que me hablas de interrupción, pero no se interrumpe, se suspende. ¿Cuál es la diferencia de interrupción y suspensión de plazos? Es que en la suspensión, todo este plazo anterior se cuenta. Por ejemplo, si aquí han pasado 3 años y 2 meses, ¿no? Si hablaríamos de interrupción, significa que otra vez el plazo va a contar, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, como si este plazo nunca hubiera pasado. Eso sería interrupción. Pero en estos casos se suspende, es decir, este plazo queda congelado y si es que se reanuda, pues este plazo se va a contar. Y otro punto es que el PAS que ha sido declarado como caducado, el procedimiento que ha caducado, no suspende. Es decir, se hace la idea como que si no se hubiera iniciado. Eso facilita mucho el conteo de la prescripción, ¿no? Hay muchos casos en los que por un PAS no culminado a tiempo, se genera la prescripción, porque todo ese tiempo que ha durado el procedimiento administrativo sancionador caducado, se añade al plazo de prescripción que ya ha transcurrido anteriormente. Entonces, no se interrumpe, sino se suspende. Y la prescripción siempre se suspende cuando se inicia un procedimiento administrativo sancionador, por más que no sea el primero, no puede ser el segundo, el tercero. Siempre va a estar acogida la suspensión, Luis. La multa de infracción prescribe de oficio o de parte. La prescripción opera por causa natural, ¿no? Recordemos acá, la prescripción y también la caducidad, claro, está sujeto a tiempo. Y el tiempo no está sujeto a nuestra voluntad. Transcurre aún así, no lo querramos. Y por lo tanto, no es que prescriba de oficio o de parte. Transcurre por causas naturales, prescribe porque sí. Lo que sí es que la autoridad declara, ¿no? Y por ello es que el acto sobre la prescripción es declarativo, no es constitutivo. La administración pública simplemente declara lo que ya existe, lo que ya pasó, ¿no? Esto ha prescrito. ¿Sí ha prescrito cuánto? Hace 3 meses ha prescrito. Ya, bueno, lo voy a declarar como tal para que no haya dudas y para que no se le esté persiguiendo al administrado por esto que ha prescrito. Ha prescrito hace 2 meses, no ha prescrito ahorita que recién lo estoy declarando como tal y estoy firmando la resolución. Ha prescrito hace 2 meses, lo estoy declarando. Este acto no tiene rango constitutivo, sino es de carácter declarativo solamente. Y eso lo tengo que hacer de oficio, pero también a pedido de parte, ¿no? Generalmente son a pedidos de parte las declaraciones de prescripción porque hay un interesado de por medio. Listo. Sigamos. María, ¿podríamos dejar las preguntas al final? No, María, es que esa es mi metodología porque de esta manera desarrollo mucha más temática. ¿Sí? Desarrollo mucha más temática que con la clase misma. Ahora me parece que de esa forma se resuelve muchas mayores figuras jurídicas aplicables, ¿no? Y de todas maneras, sí se termina con la clase porque es rápido, ¿no? La clase son unos 20 minutos y yo sé que siempre con las preguntas se van a desarrollar de la mejor manera. Por ejemplo, Mario nos pregunta, ¿cuándo se dice constitutivo? Ya. Los actos declarativos, como la prescripción, por ejemplo, simplemente se limitan a reconocer algo que existe. Por ejemplo, un gobierno regional reconoce que existe una comunidad indígena. No tiene competencias, por ejemplo, para inscribirlo en el registro de comunidades indígenas, porque eso es por parte del Ministerio de Cultura, pero sí a través de actos meramente declarativos, ¿no? Que lo reconozcan como tal, porque ya existe, es algo que no se puede negar, que todos lo pueden hacer y la propia autoridad lo hace como poder que tiene.
En el caso de prescripción también, ¿no? Es declarativo, solo declara algo que existe. Este caso ya prescribió hace 3 meses, hace 1 año, simplemente lo estoy reconociendo como tal. No está sujeto, acá está la clave, no está sujeto a mi voluntad, a mi motivación propia. Es algo que existe independientemente de lo que yo pueda pensar. En cambio, constitutivo sí requiere un análisis valorativo. Por ejemplo, las licencias de funcionamiento, el otorgamiento de concesiones, sí hay un análisis que se valora y que no existe, que existe desde el momento en que se emite la decisión y cuando ésta surte sus efectos. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la prescripción, no es que haya prescrito cuando se emite la resolución o cuando ésta se notifica, prescribió cuando transcurrió el tiempo. Y eso no estuvo sujeto a ninguna deliberación, motivación, valoración, simplemente el tiempo transcurrió. Eso es declarativo, ¿no? Solamente está declarando algo que existió. Y existió hace mucho tiempo. En cambio, en lo constitutivo, no, lo constitutivo tiene efectos recién cuando la autoridad está exteriorizando su voluntad intelectual. Bien, sigamos. La autoridad administrativa, estábamos viendo, que tiene potestades públicas. ¿Por qué? Porque sigue fines públicos, ¿no? Recordemos que los administrados pueden seguir fines particulares, pero las autoridades siempre siguen fines públicos. Bajo principios de legalidad. ¿Qué implica principios de legalidad? Que solamente pueden hacer lo que así está establecido en la ley, ¿no? Los administrados no es así. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. En cambio, las autoridades administrativas solamente pueden hacer aquello que se les está permitido. Todo lo que no esté permitido está prohibido, ¿no? La lógica es al revés, es contraria. Y estas potestades se organizan, ¿no? Bajo principios de adecuación de la administración pública. La la administración pública se organiza a través de entidades que se dividen en órganos de línea y en órganos de apoyo. ¿Cuál es la diferencia? Que los órganos de línea son aquellos que realizan las actividades administrativas principales por las cuales dotan de sustento y razón de ser a la entidad. Por ejemplo, imaginemos que entre nosotros, ¿cuántas personas ya somos? ¿Somos 100? Somos más, somos 115 personas. Tenemos una juguería, ¿no? Digamos. Si nos preguntan, ¿qué hacemos nosotros? Pues la respuesta rápida es, hacemos jugos, vendemos jugos de diferentes frutas. Esa es nuestra actividad principal. Pero si nos preguntan más allá, ¿es lo único que hacen? Decimos, no, la verdad no. Porque como somos una empresa grande, hay algunos trabajadores que no hacen jugos, ¿no? Hay algunos trabajadores que sí, que se dedican específicamente a eso, pero hay otros que se dedican a manejar los recursos humanos, a quienes se dedican a la tesorería, a los abastecimientos, a las compras, al marketing, por ejemplo, al manejo de redes sociales, y esas personas apoyan a las actividades principales. La actividad principal es vender jugos, pero hay muchas actividades de soporte que están detrás. Y en la administración pública ocurre algo similar. Existen los órganos de línea, que son, como por ejemplo en el caso de nuestro hipotético ejemplo, era que se dedican a vender jugos. En este caso, las actividades administrativas, digamos un gobierno local, una municipalidad. ¿Cuáles son las actividades administrativas? Fiscalización, tránsito, en el caso de municipalidades provinciales, ambiente, recojos de basura, calles, plazas, jardines, seguridad, todo ello, ¿no? Estas actividades sustentan la existencia del gobierno local. Si no, ¿para qué existen? ¿No? Tiene que hacer estas actividades. Y por lo tanto tiene personal específico que realiza ello. Pero no solamente
el personal realiza estas actividades administrativas principales, sino también hay otro personal que también trabaja en esa entidad que realiza funciones de tesorería, que ve manejo de recursos humanos, de planeamiento, por ejemplo, de presupuesto, que no son actividades principales, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos no es una actividad principal del gobierno local. No existe para tener recursos humanos, no existe para manejar su personal, no es una entidad de empleo. Es un gobierno local que tiene que perseguir fines públicos y ayuda a su respectiva jurisdicción respecto de sus actividades principales. Los otros son órganos de apoyo, que son muy importantes. Pero como estos órganos de apoyo son necesarios para todas las entidades de la administración pública, entonces se rigen por sistemas administrativos. Bajo la idea de, por ejemplo, en nuestro caso de los jugos, si somos 100 personas y tenemos un montón de franquicias en el Perú, va a haber reglas que sirvan de manera transversal, digamos, cómo realizamos las ventas, cómo manejamos a nuestros recursos humanos, de a quién le compramos, cómo hacemos nuestro presupuesto, todo ello, porque eso es mejor a que cada sucursal realice las compras como puede, maneje sus redes como pueda. Perdemos recursos, perdemos tiempo y no somos óptimos en el manejo de resultados. En la administración pública ocurre lo mismo también. Existen sistemas que se constituyen como conjunto de normas y de instituciones para manejar de manera uniforme algunos sectores de apoyo, como por ejemplo recursos humanos. Ya hemos visto en las primeras diapositivas que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos tiene un ente rector que es Servir. Servir dicta las políticas y lineamientos aplicables a este sistema de recursos humanos, que es de cumplimiento obligatorio, debe ser de cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades, incluso los gobiernos locales. ¿Para qué? Para manejar mejor los recursos, para que las entidades no se enfoquen ya en estos órganos de apoyo, porque los entes rectores les van a facilitar mucho el trabajo diciendo los lineamientos, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se deben de interpretar las normas, cómo se deben de seguir. Simplemente ejecuta lo que está diciendo el ente rector, ¿no? Enfócate mejor en tus actividades administrativas, que son las principales, que para eso esta entidad existe, ¿no? Los órganos de apoyo vinculados a sistemas administrativos, no, solamente son de apoyo, entonces no te enfoques tanto en eso, simplemente hazle caso a tu ente rector. Y bien, respecto otra vez a fines públicos y a potestades públicas, una figura importante es los efectos de la competencia. Esto, bueno, también lo pueden ver en Derecho Procesal General, pues es lo mismo. Imaginemos que es una torta, que es el ejemplo clásico de la competencia. Todos tenemos jurisdicción, pero la competencia es una parte de ella, ¿no? Recuerdo a las funciones y a las atribuciones que se tenga. Dentro de la competencia existen atribuciones y también funciones específicas. ¿Cuál es la diferencia? En que las funciones son limitadas a lo establecido por los documentos de gestión, pero las atribuciones están vinculadas a los fines. Por ejemplo, en una contratación pública, el comité de selección tiene algunas funciones específicas, ¿no? Hacer la convocatoria, velar por las audiencias, la apertura de sobres y todo ello. ¿Qué pasa si es que en una de esas reuniones que se tienen, un proveedor se exalta, reclama, bota las cosas y no permite que se desarrolle a cabo la sesión, ¿no? Y dice que esto está amañado, todos son corruptos, se exaspera. El comité de selección revisa sus funciones
y no ve aquí alguna norma que le permita actuar, ¿no? Porque la norma no se ha puesto bajo esos supuestos, ¿no? ¿Qué se hace cuando algún postor genera caos, ¿no? Y no deja llevar a cabo la sesión de manera adecuada? No hay ninguna función establecida. Se recurre a las atribuciones. Y una de las atribuciones del comité de selección es velar por la buena fe del procedimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, las atribuciones son más generales, que van de acuerdo a los fines por los cuales existe esa competencia, y por lo tanto, bajo atribuciones también se pueden perseguir potestades públicas y actuar. Y ya finalmente vamos a ver algunas otras figuras también importantes dentro de un procedimiento administrativo, los cuales son la delegación, el conflicto y la abstención y recusación. Vamos a ver primero con la delegación. Recordemos que tenemos dentro de la administración pública potestades públicas que persiguen fines públicos, que están divididos en competencias. Estas competencias tienen atribuciones por fines y también funciones específicas establecidas, ¿no? Hay algunas funciones que pueden ser delegadas hacia otros para mejorar las potestades públicas, ¿no? Recordemos que uno de los principios del derecho administrativo, que ya se ha venido repitiendo, es la adecuación. Y como adecuación, la administración pública puede desplegar sus potestades de la mejor manera posible para perseguir los fines públicos, ¿no? Lo que se persigue es el fin, no la formalidad tanto, y por lo tanto se pueden delegar. Por ejemplo, aquí, la gerencia municipal tendría por funciones principales la designación de los subgerentes. Subgerentes, ¿no? Es decir, estos de acá. Estos, ¿quién los designa? La gerencia municipal. Pero como la gerencia municipal ve otras cosas más, puede delegar esta función en el subgerente de recursos humanos. Mediante un acto administrativo, claro está. Delega esta función al subgerente de recursos humanos y en mérito a esa delegación, el subgerente de recursos humanos puede designar, por ejemplo, al subgerente de desarrollo ambiental, al subgerente de catastro, al subgerente de obras públicas y todos los demás subgerentes en mérito a esa facultad de delegación. Ahora veamos otro caso, conflicto. ¿Qué pasa cuando dos autoridades no quieren resolver un procedimiento administrativo, no quieren actuar como autoridad, o las dos autoridades quieren actuar como autoridad, o una autoridad no quiere y la otra sí, ¿no? Es decir, cuando se presentan conflictos. Y eso más que todo se ve en los procedimientos administrativos disciplinarios, porque según las faltas de la ley 30.057, ley de servicio civil, pueden ser sanciones de suspensión o destitución. Y esto implica la participación de autoridades distintas, ¿no? El instructor y el sancionador en cada caso es distinto. El instructor en la suspensión es el jefe inmediato y el sancionador es el jefe de recursos humanos. Y en el caso de la destitución, el instructor es el de recursos humanos y el sancionador es el titular de la entidad. Entonces, ¿qué pasa si es que el de recursos humanos cree que la falta amerita suspensión? Entonces va a decir que el jefe inmediato, en este caso, por ejemplo, el subgerente de obras públicas, tratándose de un trabajador de esta subgerencia, él tendría que ser el órgano instructor que inicie el procedimiento administrativo. Pero en cambio, el subgerente de obras públicas cree que estos casos son muy graves y que amerita hacer destitución, y por lo tanto el de recursos humanos es el que debe de actuar. Aquí se presenta un conflicto, ¿no? También puede ser al revés, que el subgerente de recursos humanos crea que él es el competente porque amerita destitución, y el subgerente de obras públicas cree que él es el competente porque amerita suspensión. Esto se fija, ¿por qué? Porque el que se inicie con suspensión o destitución no está reglado. El artículo 85 de la Ley de Servicio Civil establece que las faltas, el listado de faltas que se señala,
pueden ser sancionadas con sanciones de suspensión o destitución. No los estandariza, no los clasifica. Y por eso estas cosas pueden pasar. La ley no da mayores luces al respecto, pero ya el Tribunal de Servicio Civil ha dicho que puede ocurrir las soluciones de conflicto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se eleva al titular de la entidad y el titular de la entidad va a determinar quién es la autoridad adecuada para el caso, ¿no? Y en estos sentidos, como no se aplica más que la ley, porque la ley no nos habilita para decir si es suspensión o destitución, se aplicarían criterios de razonabilidad, ¿no? Es decir, un análisis de la afectación causada, y de la posible sanción aplicable para saber si va a ser suspensión o destitución, y en mérito de ello se va a determinar cuál es la autoridad correspondiente, ¿no? En algunos casos, si bien la ley no lo ha establecido, si no ha establecido cuál va a ser la sanción aplicable, jurisprudencialmente sí, ¿no? Por ejemplo, en materia de hostigamiento sexual ya se ha dicho que siempre va a ser destitución, así lo ha dicho el tribunal, por más que la ley establezca que las sanciones aplicables son de suspensión o destitución, ¿no? Ahí sí se podría tener una base jurisprudencial aplicable, pero en los demás casos ya goza de discrecionalidad el titular de la entidad para establecer cuál va a ser la autoridad instructora competente en casos de conflicto. Bien, a ver. Miguel pregunta, solicité al banco de materiales respecto al saneamiento del inmueble y me dieron un código diciendo que ha pasado al área de saneamiento y hasta la fecha, a ver, solicité al banco de materiales respecto al saneamiento del inmueble y me dieron un código de procedimiento. Hasta la fecha no me responden al correo para hacer el proceso. ¿Cómo puedo proceder para el proceso de saneamiento sabiendo que la entidad ideal es el banco de materiales? Ya, las cuestiones de silencio ya las hemos visto desarrolladas en este caso, y vuelvo a repetir como lo dije ya en una anterior pregunta, si es que son preguntas específicas que amerita ver documentación, pues no lo podríamos ver en una sesión de clases, ¿sí? Igual voy a dejar mi número al final para que podamos hacer las preguntas específicas si es que se tienen conflictos o problemas de casos reales, ¿no? Que ameritan una mayor dilucidación. Y vamos a ver el último, que es de abstención y recusación, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, también hablando de un procedimiento disciplinario, porque acá en los disciplinarios ocurren muchas figuras aplicables que nos dan un bagaje de casuística, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gerente de autorización y control ha cometido una falta, una infracción administrativa, una falta, y al momento de iniciársele el procedimiento administrativo, se convierte en gerente municipal? Por ejemplo, lo ascienden, ¿no? Le dan esa designación. Y en estos casos se inició como destitución, y el jefe de recursos humanos tendría que ser el órgano instructor y el gerente municipal tendría que ser el órgano sancionador. El gerente municipal en estos casos no podría ser el órgano sancionador. ¿Por qué? Porque es el mismo investigado. ¿Qué se hace en esos casos? Se tendría que abstener. Abstener porque no tiene la capacidad moral, y aparte porque se entiende que tiene interés en el asunto del que se trata y por lo tanto resulta aplicable las causales de abstención establecidas en el artículo 99 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en esos casos ocurre la abstención. Se abstiene, se eleva al superior e inmediato, que en este caso sería el alcalde, y el alcalde decide quién va a seguir el procedimiento. La ley dice que de preferencia tiene que ser alguna autoridad de la misma línea jerárquica, que en este caso no hay, pero no hay problema. Por ejemplo, puede ser la gerencia de participación vecinal, comunicaciones, siempre y cuando no sea el mismo órgano instructor, ¿no? Es decir, no sea el jefe de recursos humanos. En estos casos especiales, cuando ocurre la abstención. Otros casos en que ocurre la abstención pueden ser cuando el gerente tenga interés particular sobre el asunto, pero no por
mutuo propio, sino porque quizás es su amigo, su enemigo manifiesto, algún familiar, razones que perturben su imparcialidad, ¿no? Y por ello ambos se puede abstener. ¿Qué pasa si no se abstiene? El interesado lo puede recusar, ¿no? Digamos que se está interponiendo un procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte y la autoridad que está viendo el caso sea un vecino del sancionado, ¿no? Y que tengan conflictos personales entre ellos. El denunciado, el administrado que podría ser sancionado puede solicitar que se lo cambie porque hay motivos que puedan perjudicar su imparcialidad y por lo tanto se ordena su abstención, se recusa de alguna manera, como sucede también en el Poder Judicial. Igual las reglas son las mismas aquí en un procedimiento administrativo. Bien. Si no hay más preguntas, podemos ir avanzando con estas 4 diapositivas más. Vamos a ver qué figura importante son los tribunales administrativos, cuál es su importancia. Y los tribunales administrativos tienen potestad cuasi jurisdiccional, ¿no? Se dice cuasi jurisdiccional porque se tiene un poco de miedo en reconocer que un tribunal administrativo resuelve casos jurídicos concretos utilizando normas jurídicas, ¿no? Por eso se dice cuasi jurisdiccional, diferenciándose del poder judicial, bajo la idea de que no es cosa juzgada, sino cosa decidida, y que igual toda decisión de la administración pública puede ir al Poder Judicial, pero si lo enfocamos de una manera, ¿cómo se podría decir? Necesaria respecto de qué tipo de análisis se realiza en un tribunal administrativo, pues nos vamos a dar cuenta que sus decisiones prácticamente son de aplicación de derecho, es decir, es lo mismo, ¿no? El análisis o la debida motivación que se le exige al acto administrativo no es más ni menos que el análisis que se le exigiría a una resolución judicial, ¿no? Y por ello muchos doctrinarios opinan que realizan también actividad jurisdiccional, pero, claro, está siempre sujeta al control judicial que se haga posteriormente. Eso no va a haber ningún problema. Lo que realizan los tribunales administrativos, por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal de Indecopi, por ejemplo, lo que hacen es valorar el acto administrativo, que cumpla con todos sus requisitos, ¿no? Acá están competencia, motivación, objeto, procedimiento regular y finalidad pública. Es decir, por ejemplo, que se cumpla con la competencia de la cuantía, que se cumpla con la competencia del territorio, que se cumpla con la competencia del grado, que se cumpla con la competencia de la materia y que se cumpla con la competencia a razón del tiempo. Que se siga un procedimiento regular, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando de procedimientos administrativos sancionadores, que se haya seguido a través de un acto de inicio de paz debidamente notificado, que luego se haya habido la oportunidad de presentar los descargos, luego el informe final de instrucción, la oportunidad de presentar alegaciones o informe oral si es que así corresponde, y luego la decisión final o el acto resolutivo de sanción, ¿no? Si es que todo se ha seguido, entonces se ha seguido un procedimiento regular de manera adecuada. Luego, aparte de ello, que la finalidad pública que se exija de la autoridad administrativa, independientemente de que si el acto administrativo está debidamente motivado o no, porque puede ser que el acto administrativo, si lo leemos de manera individual, nos parezca que está bien, pero quizás la autoridad ha perseguido fines particulares, ¿no? Por ejemplo, una designación, una convocatoria en la cual ya conocían a quien estaba postulando, ¿no? Esto puede ir en contra de las finalidades públicas porque se estaba siguiendo una finalidad particular. Y un acto administrativo, pese a que lo demás tenga bien, es decir, sea la competencia buena, la motivación, el objeto, el procedimiento regular, si se siguen fines particulares, ya sea para sí o para favor de otras personas, entonces esto no debe ser aceptado y también se podría declarar la nulidad del acto administrativo. Respecto del objeto, se dice que este tenga que ser física y jurídicamente posible, ¿no? Por ejemplo, hay algunas sanciones que se han establecido multas por encima de los extremos legales. Eso es
jurídicamente imposible, o sanciones o medidas que no hayan sido preestablecidas en la ley. A veces hay medidas correctivas de suspensión de funciones, suspensión de servicios, clausura de locales, cuando según la tabla de infracciones de la entidad no lo dice así. Entonces son objetos jurídicamente imposibles y por lo tanto también se tendría que declarar la nulidad. Y la motivación tiene que ver con la motivación interna y la motivación externa. Ahora recordemos la motivación externa, una vinculación de las premisas con la decisión final, y la motivación externa con la valoración de cada una de las premisas, ¿no? Si hay errores de hecho o si hay errores de derecho. Los errores de hecho están vinculados a la valoración de las pruebas, ¿no? Que no se ha probado debidamente las premisas fácticas que se están señalando, y los errores de derecho tienen que ver con la aplicación de normas jurídicas, ¿no? Ya sea porque se está inaplicando normas que deben de ser aplicadas, que se está aplicando normas que no deben de ser aplicadas, o porque se está interpretando indebidamente las normas así establecidas. Todos esos argumentos se condensan en una apelación, se presentan al tribunal administrativo y el tribunal administrativo valora si es que este acto, que es el acto administrativo, está sustentado en los reglamentos aplicables, en las leyes establecidas y en la Constitución. Si no tienen esta base legal, entonces se entiende que este acto administrativo estaría flotando en el aire solo y por lo tanto tendría que declararse la nulidad. Y bien, ya terminamos con ello. Neire está levantando la mano. Neire, podrías hablar, no hay problema. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nery? Buenas noches. Pero una consultita, si se ha presentado una solicitud para cancelación de vacaciones truncas, régimen laboral, casa, a la municipalidad, y la municipalidad no se pronuncia, doctor, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Silencios, todo aquello que haya sido iniciado a pedido de parte está sujeto a silencios, ya sea silencio administrativo positivo o negativo. Si es que te refieres a un pago, entonces está sujeto a silencio negativo, y como está vinculado al sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, tendrías que acudir al Tribunal de Servicio Civil. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Ok. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que han quedado pendientes, pero igual nos podemos ver en la siguiente sesión. Y Merlin nos dice una próxima clase explicándole título por cada sesión de esta ley. Y creo que se podría hacer eso, pero no en una clase de 2 horas. La verdad, esto ameritaría todo un diplomado, incluso una maestría respecto del procedimiento administrativo, porque es muy extenso, ¿no? No es complejo, no es difícil, pero sí muy extenso, y por eso he visto la manera de verlo así, solamente algunas figuras, y no de una manera por orden de la ley, ¿no? Sino para que ustedes entiendan las vinculaciones que pueden haber de figuras uno con otro, y también respecto a sus preguntas, que la verdad estoy muy agradecido con ellas y han enriquecido más la sesión. Muchas gracias.